Bienvenido de regreso. Quiero ver. Otro de los ejercicios, y yo sé que estoy estudiando con la ley de hoy con alguna razón, pero son los ejercicios más creativos que podemos poner. Es el segundo ejercicio que coloco como, bueno, aquí ponía ejemplo, pero resulta que no puse la solución, así que es un ejercicio, no es un ejemplo. Esto está en la guía escrita de la unidad 5 o de la primera mitad de la unidad 5 para ser específicos, que es referente pues a la ley, a las leyes de los gases. Entonces este segundo ejercicio me gusta porque es relativamente creativo. Necesita que ustedes pues reflexionen bien, ¿verdad? Lo que van a utilizar. Entonces, tipo de ejercicio bastante popular que puede aparecer, o sea, este ejercicio no en el taller, pero ejercicios parecidos pueden aparecer en el taller, así que pues por eso lo voy a mencionar. Entonces, pues leo el ejercicio. El volumen de un depósito grande, cerrado e irregular se determinó como sigue. Primero se hizo vacío en el depósito, quiere decir que se extrajo todo lo que había ahí, y se conectó una botella de gases de 50 litros conteniendo nitrógeno a cierta presión. Esa presión original era de 21.5 atmósferas, la cual al conectar dicha botella se redujo a 1.55 atmósferas después de conectarlo al depósito. Y en base a eso nos piden calcular cuál sería el volumen del recipiente. Entonces, voy a dejar que reflexionen tantito la información en lo que pues pongo la cámara otra vez. Bueno, voy a copiar la información. Sería, en principio tengo una botellita y eso tiene una presión inicial de 21.5 atmósferas y un volumen inicial de 50 litros. Se ve algo feo en mi cuaderno, pero bueno. Y eso se va a conectar al recipiente. Y voy a tener una presión final de 1.55 atmósferas y un volumen final desconocido. Entonces vamos a ver dónde entra la creatividad aquí, ¿verdad? En juego. Voy a quitar entonces el archivo. Vamos a poner el video. Y esto es lo que he dibujado. Hoy sí se ve horrible. Si no lo veo, si no me muevo, se ve más o menos decente. Vamos a reiniciar el video para ver si se ve mejor. Va, se ve un poquito mejor, por lo menos desde lo que veo. Ok, la clave para hacer este ejercicio correctamente es que ustedes no deben olvidar que han conectado la botella y por lo tanto la botella es parte del volumen que van a calcular. Entonces ustedes tienen
¿verdad? El gas dentro de la botella, donde están más partículas, tiene el gas dentro de la botella, y al, y al conectar la botella, ese gas se va a esparcir. Pero eso no significa que la botella vaya a quedar vacía. Acuérdense que los gases se expanden para ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Pero entonces, si yo conecto la botella es parte del recipiente. O sea que parte del gas tiene que mantenerse en la botella. La botella no va a quedar vacía. Y entonces cuando yo calculo el volumen 2, según esto, el volumen que voy a calcular va a ser el volumen del recipiente, incluyendo la botella. Y pues el cálculo pues no es la gran cosa, ¿verdad? Sigue siendo un cálculo de la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces voy a tener que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Eso sería entonces 21.5 atmósferas por 50 litros por 50 litros, se me olvidó el punto cero, entre 1.55 atmósferas. Meto esto en la calculadora, 21.5 por 50 entre 1.55 me va a dar 693.5 litros. Pero este volumen que está acá es el volumen de todo esto. Entonces, si yo deseo el volumen del recipiente, eso sería el volumen 2 menos el volumen 1. El volumen 1 siendo el volumen de la botella solo. Entonces, 693.5 litros menos 50 litros me va a dar 643.5 litros. Y esa sería la respuesta. Quienes hayan leído el material y hayan intentado ese ejercicio, ¿llegaron a esa respuesta o se quedaron en el 693? Asumiendo que hayan leído ese material, acuérdense, estaba disponible, o mejor dicho, sigue estando disponible en el aula digital en la sección de clases teóricas, ¿verdad? Que es diferente de la sección de presentaciones. Me responde que se quedó en el 693. Sí, por eso me gusta este ejercicio, porque pues va un poquito más allá de solo aplicar la fórmula, porque si ustedes leen cuidadosamente el enunciado, van a darse cuenta que la botella no se va a, o sea, sigue siendo parte del sistema. Si hubiera redactado que para medir el volumen de un gas tomo el gas de la botella y transfiero todo el gas de la botella al recipiente, ahí sí la respuesta correcta hubiera sido el 693. Pero en este caso, la parte clave es entender que la botella queda conectada al sistema, que eso es algo más cercano a lo que ocurre a la vida real. Que sí llegó, dice. Pues no voy a cuestionarlo, ¿verdad? Voy a confiar en su palabra. Espero que sea verdad cuando hagan el taller mañana. Bueno, ya suficientes ejercicios con la ley de Boyle. Pues está el ejercicio más difícil de la otra guía, que es el que les mencioné, que es el ejercicio de la ley de Graham, ¿verdad? Pues vamos a ver si lo podemos hacer ahorita. Vamos a ver. Déjenme poner el documento. Entonces, ejercicio número 6. 29.7 mililitros de helio se efunden. Acuérdense que difusión y efusión son fenómenos diferentes, pero ambos están regulados por la ley de Graham.
en 2 minutos. Fundir, pues quiere decir que un gas puede atravesar una membrana porosa. Entonces quiere decir que pues 29.7 mililitros atraviesan una membrana porosa en 2 minutos. 10 mililitros de una mezcla de dióxido de carbono y monóxido de carbono se funden en la misma cantidad de tiempo. ¿Cuál es la composición molar de esta mezcla? Este ejercicio pues no está muy sencillo, tenemos que tomar varias cuestiones en cuenta. Primero pues planteemos la ley de Graham en sí, que según lo que aparece, vamos a tomar la parte de la ecuación que hace referencia a las masas molares. ¿Por qué? Porque nos están dando que el gas 1 es helio y el gas 2 es una mezcla de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces vamos a poner aquí gas 1, helio. Vamos a tener que el volumen 1 es 29.7 mililitros. El tiempo son 2 minutos. Gas 2 es monóxido de carbono más dióxido de carbono. El volumen 2 sería 10 mililitros y el tiempo sería pues siempre 2 minutos. Yo creo que esos 2 minutos realmente no van a ser muy importantes debido a que es la misma cantidad de tiempo, pero los vamos a mantener ahí. Entonces vamos a poner la ecuación de la ley de Graham para que veamos qué es lo que queremos calcular. Voy a quitar esto acá para que pues enfoquemos a la cámara. Y la ley de Graham es velocidad 1 sobre velocidad 2 es igual a masa molar 2 sobre masa molar 1 raíz cuadrada. Esa es la ecuación. Aquí es difícil de notar, pero esta es volumen y esta es velocidad. Aquí la velocidad de difusión normalmente pues la podemos decir literalmente distancia recorrida sobre tiempo, solo que en este contexto la velocidad sería el volumen sobre el tiempo, porque como el fenómeno de la difusión y la efusión son diferentes, la efusión se mide con cuánto puede atravesar la superficie porosa en una cantidad de tiempo. Entonces lo defino como el volumen sobre el tiempo. Y eso sería la velocidad. Entonces yo puedo reescribir la velocidad del gas 1 como el volumen entre el tiempo. Y la velocidad del gas 2 como el volumen entre el tiempo. El tiempo es el mismo y podríamos hacer operaciones matemáticas para cancelarlo. Pero pues podemos plantearlo, ¿verdad? Entonces sería velocidad 1 es igual a volumen 1 sobre tiempo. Esta es minúscula, esta es mayúscula. Entonces eso sería 29.7 mililitros entre 2 minutos. Y la velocidad 2 sería volumen 2 sobre tiempo, 10 mililitros sobre 2 minutos. Entonces el de arriba, 29.7 entre 2, me va a dar 14.85 mililitros sobre minuto. Y el de abajo me va a dar 5 mililitros sobre minuto. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una membrana porosa, pues si tuviera un pedazo de algodón a la mano, imagínense un pedazo de algodón, y ese pedazo de algodón lo utilizo para cubrir un recipiente que tiene helio y utilizo para cubrir un recipiente que tiene nuestra mezcla de gases. Entonces yo veo que para 2 minutos de tiempo
En el recipiente que contiene helio, atraviesan 29.7 mililitros, y en el recipiente que contiene dióxido de carbono mezclado con monóxido de carbono, se atraviesan 10 mililitros en los 2 minutos. Y eso nos da una velocidad promedio, que serían estas cantidades, que serían los números que irían acá. ¿Y qué nos va a dar eso? Si tenemos que eso nos va a dar las masas molares, la masa molar del helio, eso es un valor conocido que nosotros vamos a saber de la tabla periódica. Por lo tanto, lo que vamos a despejar es la masa molar de la mezcla de gases. Y con la masa molar de la mezcla de gases, nosotros vamos a poder determinar cuál es la composición de esa mezcla. Ahí se pone un poquito más confuso el asunto, que tiene que ver la composición de la mezcla, ¿verdad?, con la masa molar promedio. Pero básicamente quiere decir que si la solución fuera, si la mezcla fuera 100% monóxido de carbono, la masa molar que aparecería aquí sería la masa molar del monóxido de carbono. Y si la mezcla fuera 100% dióxido de carbono, la masa molar que aparecería aquí sería la masa molar del dióxido de carbono. Entonces lo que aparece aquí es una combinación de ambas, lo cual me va a dar la masa molar que está aquí, y eso me va a dar cuánto voy a obtener. Pero antes de llegar a eso, calculemos dicha masa molar promedio. Entonces sería velocidad 1 sobre velocidad 2 es igual a la razón entre las masas molares. Ahorita no voy a sustituir las masas molares porque están en la raíz cuadrada. Entonces voy a hacer 14.85 entre 5 me va a dar 2.97. 2.97. Las unidades se me van a cancelar y eso va a ser la razón o la raíz cuadrada de la razón entre las masas molares. Eso significa que si quiero hallar la razón lineal, voy a elevar ambos lados al cuadrado. Me va a quedar 8.82 es igual a la masa molar 2 sobre la masa molar 1. Y si la masa molar 1 es la masa del helio, la cual pues buscamos en la tabla periódica y nos tiene que dar, pues, nos da aproximadamente 4. Horrible el enfoque de la cámara, ¿verdad? Ahí está. La masa molar del helio o la masa atómica del helio es 4.003. Imagino que tienen el libro para poderlo verlo ustedes. Entonces, la masa 2 es igual a 8.82 por la masa molar 1. O sea que sería 8.82 por 4.003 gramos sobre mol. Entonces, esto por 4.003 me va a dar 35.31. Gramos sobre mol. Sería así. Entonces, con esto tenemos que tratar de calcular cuál sería la concentración de monóxido de carbono, de CO, y la concentración de dióxido de carbono, CO2. Y básicamente, esta cantidad que está aquí va a ser un promedio ponderado de las masas molares de estos dos compuestos. Por lo tanto, pues tenemos que sacar la masa del dióxido de carbono y la masa del monóxido de carbono. Pues la masa del dióxido de carbono sería 12.011 o 12.01, mejor dicho, para quedarnos con lo que está en nuestra tabla periódica del libro, más 2 por 16, eso me va a dar 44.01 gramos sobre mol. Y la masa del monóxido de carbono
es 12.01 más 16, 28.01 gramos sobre mol. ¿Eso qué quiere decir? Que si este me hubiera dado 44.01, yo hubiera concluido que mi gas, mi mezcla acá, sería puramente dióxido de carbono, y si me hubiera dado 28.01, hubiera concluido que el gas hubiera sido exclusivamente dióxido de carbono. Pero como me da un número intermedio, entonces la cantidad de cada uno de los gases va a ser pues un valor en medio. Cuando digo un valor en medio no significa que vaya a ser perfectamente, ¿verdad? La mitad y mitad, sino que va a ser proporcional a la cantidad que hay. Entonces, para eso vamos a utilizar el valor de la fracción molar. Digamos que, vamos a ver, X es la fracción molar de monóxido. Entonces, ¿cuánto sería la fracción molar de dióxido de carbono según lo que hemos visto, verdad? A lo largo de este tiempo. 1 menos X, exacto. Entonces, la fracción molar de CO2 sería 1 menos X. Entonces, yo tengo que escribir el 35.31 como una función del 28.01 y el 44.01. ¿Y qué tiene que ver entonces las fracciones molares con esto acá? No sé si lo verán, ¿verdad? Pero va. La masa molar total va a ser igual a la masa molar del dióxido de carbono multiplicado por la cantidad de monóxido de carbono más la masa molar de dióxido de carbono multiplicado por la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, eso quiere decir que esto va a ir multiplicado por X y esto va a ir multiplicado por 1 menos X. Y nosotros vamos a saber que eso va a ser correcto porque cuando tenemos esto, ¿verdad? Esta sería la fracción molar de dióxido de carbono, esta sería la fracción molar de dióxido de carbono y la suma de estas fracciones molares es igual a 1, que es la propiedad de las fracciones molares. Eso quiere decir que estamos tomando el promedio ponderado de las fracciones molares. Y entonces eso nos va a dar una ecuación. 35.31 es igual a 28.01 por X más 44.01 menos 44.01 por X. Entonces, voy a tener 28.01 menos 44.01. Eso me va a dar menos 16 por X. Y este 44.01 va a pasar a restar 35.31 menos 44.01 y me va a dar menos 8.7. Entonces X va a ser igual a menos 8.7 entre menos 16 y eso me va a dar 0.54375. Le voy a poner 544. O sea que X esta sería la fracción molar de monóxido. Y por lo tanto la fracción molar de dióxido
sería 1 menos 0.544, sería 4,56 la fracción molar de dióxido. Y esa sería la respuesta. Ahora, comprendo que este ejercicio sea más complejo de entender, así que pues si quieren preguntar algo en específico, hoy es el momento, ¿verdad?, para hacerlo. Quedo a la espera de sus preguntas. El menos 8.7, ¿de dónde salió? Vamos a ponerlo aquí. 35.31 menos 44.01 es igual a 28.01x menos 44.01x. Entonces el 35.31 menos 44.01 me va a dar el menos 8.7 y el 28.01 menos el 44.01 me va a dar el menos 16x. Acuérdense, para resolver las ecuaciones lineales de una incógnita, todo lo que lleva x de un lado, todo lo que no lleva x del otro lado. Tengo otra pregunta acá. ¿Sí? Sí, disculpe, ¿por qué el 0.544 lo hemos definido como fracción molar del monóxido de carbono? O O sea, sea, ¿por qué necesariamente de ese? aquí lo definí aquí, lo definí arriba. Entonces la fracción molar de monóxido de carbono la definí como x y definí pues la fracción molar de dióxido de carbono como 1 menos x, porque yo sé que la mezcla solo tiene esos dos gases y por lo tanto la suma de esas dos fracciones molares tiene que ser 1, ¿verdad? Que es la totalidad. Entonces cuando vos realizas tu ecuación, vas a tener que la masa molar total, o mejor dicho, total es incorrecto, la masa molar de la mezcla va a ser la masa molar del dióxido de carbono multiplicada por su fracción molar, más la masa molar del dióxido de carbono multiplicada por su fracción molar, que es lo que llamaríamos una fórmula de promedio ponderado. Entonces, cuando vos planteas la ecuación y la despejas que x vale 0.544, y de hecho, si lo haces con unidades, te vas a dar cuenta que te queda dimensional. Y eso, como nosotros lo definimos originalmente como la fracción molar de de monóxido de carbono, entonces eso va a ser el valor de nuestra fracción molar de monóxido de carbono. Y utilizando pues el 1 menos x que definimos para la fracción molar de dióxido de carbono, eso sería pues lo que te va a dar la fracción molar de dióxido de carbono. Eso quiere decir pues que 54.4% es monóxido y 45.6% es dióxido. Eso es más en términos, ¿verdad?, de los que podemos entender nosotros. ¿Preguntas adicionales sobre este ejercicio? No creo que pongamos un ejercicio así de difícil en el taller, la verdad, pero sí vamos a evaluar Graham, así que tienen que entender, por ejemplo, cuando menos tienen que entender esta relación y qué velocidad puede ser distancia sobre tiempo para la difusión y en este caso es volumen sobre tiempo para la difusión. Pregunta, ¿por qué ya no usamos el helio después? La velocidad del helio es esta que está acá y la utilizamos acá y utilizamos la masa molar del helio, que es esta, y nos permite sacar la masa molar de la mezcla. Pero esta masa molar 2 es solamente de este gas. Significa que aquí el helio ya no está. Por lo tanto, para sacar el promedio, yo ya no voy a usar el helio. El helio ya se ocupó en estos valores. Y por lo tanto, pues ya no se utiliza en la segunda mitad del ejercicio. No sé si queda claro si lo vemos de esa manera. Quiero ver, usar para la foto.
Creo que ya no me alcanza para hacer un ejercicio más. Tenemos solo como 10 minutos. Así que si ustedes tienen alguna sugerencia de algún punto, de algún ejercicio que tengan dudas, hoy es el momento, ¿verdad? Como lo mencioné, están las 2 guías de ejercicio que se subieron. Está el foro de problemas, que varios eran de libro, pero algunos eran originales. Y está la guía de repaso que subí recién la semana pasada. ¿Cuántas preguntas tienen en el taller? Piensa que todavía no lo hemos subido, así que no te puedo decir con certeza, pero creo que son 5 o 4. 4 o 5. 1 o 2 teóricas y 2 o 3 ejercicios. Las teóricas son de teoría cinética y los ejercicios pues vienen de todos los ejercicios de gases. ¿Sí? Para subir los documentos, el mismo formato, ¿verdad?, de los parciales, en PDF y en el aula. Ahí está la opción. Voy a aclarar eso hoy más tarde que suba el taller, pero dada la recomendación que nos han dado de no pedirles que suban directamente al aula digital, creo que vamos a hacer el mismo formato que utilizamos para el taller anterior, que es el de ¿cómo se llama? El de usar Google Drive. Entonces, pues, siguiendo las indicaciones que dio la ingeniera Nadia, ¿verdad? Hace un par de semanas, practiquen para subir y compartir documentos del Google Drive. Y si les abrimos el espacio para subirlo ahí mismo, pues, les vamos a decir, o sea, ustedes lean bien las indicaciones, ¿verdad? Lean bien las indicaciones. Pregunta, ¿me podría explicar lo de la fracción molar de nuevo? ¿Qué parte? Porque si me decís todo, no sé qué parte es todo. O sea, va. La fracción molar de una mezcla, la fracción molar representa pues, ¿cómo se llama? La composición del gas. Entonces tenés que del gas, X va a ser la fracción molar del dióxido de carbono y por lo tanto el resto, 1 menos X, va a ser la fracción molar del dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que queremos determinar para poder establecer la composición del gas. Ahora bien, nosotros tenemos que si mi gas fuera 100% dióxido de carbono, si fuera 100% dióxido de carbono, la masa molar sería igual a la masa del monóxido puro. Y si fuera 100% dióxido de carbono, la masa molar sería igual a la masa molar del dióxido de carbono. Pero como puedes observar que está en medio, lo que hacemos es aplicar una fórmula ponderada. Y es que esto de la fórmula ponderada puede que les haga daño verlo así nomás. Pero cuando se lo digo, ¿cómo calculan ustedes su nota? Para calcular su nota final, ponen la nota de la primera evaluación por los puntos que valen. La nota de la segunda evaluación por los puntos que valen. Y así sucesivamente. Y eso lo van a dividir por la nota final. Pero el asunto es que cuando dividen eso, déjenme hacer esto rapidito, ¿verdad? Pregunta, puede plantearse al revés, que 1 menos X es la fracción molar del monóxido, ¿sí? Y si hubiera sido eso, X acá te hubiera dado acá, y 1 menos X acá te hubiera dado acá. Y hubiera sido la misma composición, o si hubiera llegado a esta misma respuesta. Bueno, ya voy a responder la otra, que está un poquito más larga, pero, o sea, masa molar promedio es igual a moles 1 por masa molar 1 más moles 2 por masa molar 2 entre moles totales. Esa es la fórmula de la masa molar ponderada. Pero cuando vos distribuís el denominador, te queda así. Esto es aritmética. No he hecho nada nuevo. Pero esto nosotros lo hemos definido como la fracción molar. Y esto que está acá es lo que planteamos acá.
La masa molar promedio, que es la que calculamos aplicando la ley de Graham, es igual a la fracción molar del monóxido de carbono por la fracción molar, perdón, por la masa molar del monóxido de carbono. Y la fracción molar del dióxido de carbono multiplicada por la masa molar del dióxido de carbono. Es que esto es esto, ¿verdad? De hecho, les invito a que lo prueben con la concentración del aire. Utilicen la fracción molar del nitrógeno por la masa molar del nitrógeno, más la concentración del oxígeno por la masa molar del oxígeno, más la concentración del argón por la masa molar del argón, y van a ver que van a llegar al 29 que les aparece en su libro. Bueno, no les va a dar 29 exacto, pero van a llegar muy cercano al 29. Va, voy a atender el otro ejercicio que me preguntaron acá. Una duda respecto al ejercicio 4 de la guía de repaso. Solo debo poner la masa molar de nitrógeno, oxígeno, argón y multiplicarla por el... Literalmente lo que acabo de decir. Déjenme poner el documento. Sí, lo que preguntó la compañera es literalmente lo que acabo de decir sin haber leído su pregunta. El ejercicio 4 dice, ¿cuál es la masa de 100 moles de aire? Para eso, pues necesitarías establecer la masa molar promedio del aire o utilizar esos porcentajes para establecer que son 78 moles de nitrógeno. Pues multiplicar los 78 moles de nitrógeno por la masa molar de nitrógeno para que se dé la masa de nitrógeno, los moles de oxígeno por la masa molar del oxígeno y los moles de argón por la masa molar de argón. Entonces, pues sí, lo puedes hacer por separado o lo puedes hacer todo junto y sí, da lo mismo. Y pues bueno, la masa molar del aire sería 0.78, ese es el 78%, por 28 gramos sobre mol, más 0.21 por 32 gramos sobre mol, más 0.01 por, bueno, la masa molar del argón, esa no me la puedo. $39.95. Vamos a poner 40, porque no me quiero pelear con los decimales. Entonces esa masa molar sería 0.78 por 28. Bueno, déjenme quitar. Uy, ya se nos acabó el tiempo. Pues hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a ver hasta dónde nos corta. Bueno, eso me va a dar 28.96 gramos sobre mol. Y pues bueno, masa por masa molar, perdón. Masa es igual a moles por masa molar. Eso se ve de la patada. Sería pues 100 mol por 28.96 gramos sobre mol. Eso me daría pues 2.896 gramos. Y eso sería la respuesta del ejercicio 4 que me acabas de preguntar. Va. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por su asistencia. El día de mañana ya voy a concentrarme en terminar la ley de Faraday. Y pues lo último que les encargo, pues que si tienen dudas sobre los ejercicios, acuérdense, solo viene gases. Pues escríbanme el correo solo con la observación que no voy a contestar correos después de las 7 de la noche, ¿verdad? Porque pues sí, tenemos que descansar. Así que pues gracias por su asistencia.